Salud, vamos a pasar a otro tema. Rosa Bartra, abogada y excongresista de la República. Rosa, ¿cómo está? Buenos días. Pancho, feliz de verte. La primera vez que Así compartimos es, un así es, espacio así en es. Betel y agradeciendo siempre por la invitación. Primera y seguramente no será la última porque yo siempre disfruto mucho las entrevistas que hemos compartido en el pasado. Muchas gracias. Bien, vamos a ver el tema de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori, bueno, lideresa de Fuerza Popular. Creo que no requiero explicarle a la población quién es Keiko Fujimori. Todos estamos al tanto de ella. Y lo sucedido el día de ayer ha sido que el Poder Judicial confirma la nulidad del juicio oral contra Keiko Fujimori. ¿Qué significa esto para aquellos que no tienen la pericia, la destreza, el conocimiento en materia legal como sí lo tiene Rosa Bartra? A ver, vamos a tratar de hacer un resumen, Sí. porque a pesar de que toda la gente esté escuchando hablar de esto, es necesario contextualizarlo todo. Por supuesto. Hace una década aproximadamente que iniciaron investigaciones a el Partido Fuerza Popular y a sus líderes y militantes, simpatizantes. Los delitos que investigaban, lavado de activos, entre otros, ¿no? Por aportes de campaña. Lo denominaron en paquete el caso Cócteles. Sí. Hubo un proceso de investigación de la campaña del 2011, la campaña del 2016. Esta investigación progresó y hubo toda una secuencia de actos de investigación. Sí. En diligencias preliminares, luego en investigación preparatoria y previo a las elecciones del 2021, del 2022 ya, ¿no? 2020 fue el Congreso corto y 2021 fueron las generales. Las elecciones generales del 2021, sorpresivamente, cuando todavía estaban dentro del plazo de la investigación preparatoria, el fiscal José Domingo Pérez acusa a Fuerza Popular en plena campaña electoral, en plena segunda vuelta, ¿no? Presenta una acusación. ¿Y qué pasa? Que esta acusación contempla, incorpora hechos que no se habían investigado. ¿Sí? Como que hechos que no se habían investigado. Que no se habían investigado. Se investigaron A, B, C, D hasta la Y. Ya. Y en la acusación le ponen Z y Z'. ¿Me entiendes? Yeah. Y eso se llama una acusación sorpresiva. No te di la oportunidad de, en la etapa correspondiente, que es la etapa en la que yo presento el cargo y descargo, y mi testigo y tu testigo, mi pericia, tu pericia, en esa etapa no te di la oportunidad de defenderte. Sí. Y esa es una vulneración a un derecho fundamental, Ahora, el derecho al debido proceso. Uno pensaría que la Fiscalía de la Nación tiene conocimiento de causa, conoce cuál es el proceso legal para poder ejecutar ese tipo de investigaciones y denuncias. ¿Qué cosa pasó ahí? ¿Se les olvidó? Precisamente por eso es que el investigado, el secretario general entonces de Fuerza Popular, José Klimper Ackerman, sí, acude al Tribunal Constitucional para reclamar un principio fundamental en este tipo de investigaciones que se llama congruencia procesal. ¿Qué quiere decir congruencia procesal? Que yo te investigo por A y te acuso por A. No te investigo por A y te acuso por A y B. ¿Me entiendes? Sí. Entonces el Tribunal Constitucional decidió en este amparo que efectivamente para José Klimper Ackerman ese auto de enjuiciamiento debía ser nulo porque hubo una acusación sorpresiva al acusársele por hechos que no habían sido materia de investigación. Sí. Muy bien, ocurrió eso siendo que la acusación es única y es transversal para todos. Es decir, si José Klimper Ackerman era responsable de la economía del partido y él recibió dinero, y al él haber desaparecido de la investigación, ¿cómo quedan aquellos que supuestamente administraron ese dinero? Entonces ya la acusación se quedó, si era una mesa de 3 patas, se quedó con 2, con una o con ninguna, ¿no? Hay que también un poco poner en contexto porque la ley de financiamiento de partidos políticos ha cambiado en el tiempo y si mal no recuerdo, en 2011 había ciertos permisos de aporte de campaña que luego se deshicieron y ya no se podían hacer esos aportes en calidad de privado. Bueno, ahora nuevamente se ha rehecho lo que antes estaba permitido, pero ¿cuándo fue que se hace ese cambio de ley? Ya, a ver, cierro el tema anterior para luego abrir este. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Klimper sale,
todos los demás acusados, Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama, Pierre Figgari, Ana Hersi y todos los demás, plantean en el juicio oral que este debería retrotraerse al momento de la acusación, porque esos elementos sorpresivos habían sido no solo para Klimper, sino para todos los demás y los afectaba transversalmente a todos. La sala decidió por mayoría que sí, decidió la nulidad, apelaron, apeló la Procuraduría y la Fiscalía de Lavado, el fiscal Rafael Vela, y finalmente ayer la segunda sala ha decidido por unanimidad que se anula el auto de enjuiciamiento y todo vuelve a la etapa de control de la acusación. ¿Qué significa esto? Y acá entro a tu pregunta. Significa que entonces ahora los delitos que tú me preguntas, por los cuales supuestamente se investigan de lavado de activos por aportes de campaña, ¿no son tal? No, no significa eso. Significa que todo vuelve a la etapa en la cual el juez de la investigación preparatoria debe cautelar que los hechos investigados se correspondan con los hechos materia de acusación. Demorará 1 o 2 años, probablemente más. Estos son juicios desgraciadamente eternos, largos. Prácticamente, ¿no? Ya van 10, probablemente puedan ser 5, 8 más. Ahora, vamos al tema específico de los aportes de campaña. Sí. Los aportes de campaña que tenían una fuente no identificada o que estaban realizados por personas no autorizadas, sean naturales o jurídicas, estaban prohibidos administrativamente. ¿Sí? La OMPE tenía un control de eso. Sí. O sea, no había autorización para que las empresas aporten a las campañas. ¿Quién Entonces, sí podía aportar? Las personas naturales. Bien. Las empresas no. Entonces, recién en el año 2018, a partir de una ley dada por el Congreso, los aportes prohibidos se convierten en delito. ¿Qué significa esto? Que por el principio de legalidad, si antes no era delito, no te pueden procesar penalmente. Claro. ¿Qué significa eso? Que cualquier aporte hecho irregularmente, ojo, pero no ilícitamente antes del 2018 es perseguible administrativamente, pero no penalmente. ¿La ley es retroactiva? Solamente, administrativamente. No, la ley es retroactiva solamente cuando favorece al investigado, al imputado, al Por reo. eso, en este caso no es así. En este caso no puede aplicarse retroactivamente de ninguna manera, ¿no? Bien. ¿Qué le espera a la señora Keiko Fujimori a partir de ahora, no? Porque mencionas, bueno, son 2 años más y 5 tal vez, y será 10, y la señora se va a pasar toda la vida tratando de luchar este juicio por el caso Cócteles. Creo que este caso, y agradezco la invitación, Pancho, que en realidad ha sido coincidente, para decir 2 cosas. La primera tiene que ver con el hecho de que la Fiscalía existe para perseguir al delito, para perseguir al delincuente y para lograr una sanción de tal manera que no solamente pague por lo que ha hecho, sino que además nos deje un mensaje a la sociedad de que quien infringe paga. ¿Okay? Va a la cárcel, paga una multa, se le quitan sus bienes, etc. Pero esta persecución del delito que le da la Constitución nunca más debe ser instrumentalizada. Contra nadie, ni con fines ideológicos, políticos, patrimoniales, ni de ninguna manera. El delito es el delito y la Fiscalía no puede perseguir a alguien por motivos, en este caso, aparentemente ideológicos. Yo, la segunda parte que quería agradecer por la oportunidad es porque estuve al frente de la Comisión Investigadora Lavallato. La presidí y la presidimos con muchísimo rigor. A esa comisión fueron casi todos los expresidentes, exministros, empresarios, árbitros, abogados y un largo etcétera, 800 investigados. Y se me acusó permanentemente de blindar a Keiko Fujimori. La comisión ha impedido que ella esté en el informe. ¿Por qué no esté en el informe? Bueno, casi 8 años después, la sala, el Tribunal Constitucional y los juzgados ratifican que eso no tenía ningún sentido. Nosotros, como comisión investigadora, incluso como miembros del Partido Fuerza Popular en su momento, actuamos con absoluta independencia. Y lo que hay es lo que hay. Y al final la verdad no se grita, solamente se deja que transcurra el tiempo, y creo que ahora quienes acusaron
un blindaje, pueden darse cuenta perfectamente de que eso no ocurrió. Me Y hay alegro. procesos que han avanzado, como los de PPK, Toledo, Sí. o el de Villarán, que está en pausa pero avanzando, Ujú. y hay otros que se han caído como este. Me alegro por ti, Rosa, efectivamente. O sea, te estaban culpando a ti De por ser, blindar, por ser claro. imparcial. Por supuesto. Por ser imparcial te estaban culpando, ¿no? Por Hay que supuesto. recordar, y justamente en la línea de lo que decía Rosa, ¿no? Aristóteles decía, la ley es la razón libre de la pasión. Eso significa que la fiscalía no puede actuar por ensañamientos, por odios, por pelea, por pugnas ideológicas partidarias. A mi parecer, y creo que los peruanos de bien que nos escuchan, que nos ven, eh, pueden evidenciar que la fiscalía está siendo atropellada y se está dejando cegar justamente por esta pasión, por esa emoción que tiene ensañada en contra de algunos enemigos políticos. Por eso justo insisto de que la mayor lección que nos debe quedar de esto, después de 10 años de que el Estado ha gastado en un juicio interminable, en el que hemos tenido miles y miles y miles de horas de televisión, de radio, de prensa, Sí. de emociones, de elecciones que probablemente habrían tenido otro resultado si no hubieran estado contaminadas por la instrumentación del Ministerio Público. Debe dejarnos eso como lección, porque ojo, el Ministerio Público en esta labor tan importante, insisto, no solamente abusa, como en este caso lo ha hecho de Fuerza Popular, abusa también muchísimas veces del ciudadano más indefenso, especialmente de los más vulnerables. Sí. Entonces, si quieres... ¿Por qué lo mencionas? ¿Puedes traer un ejemplo para que la gente pueda comprender? Hay muchísimos. Sí. Pancho, las cárceles están también plagadas de gente inocente. Ujú. O sin sentencia, o esperando eternamente un proceso. Acá estamos hablando de Fuerza Popular, que ha tenido un equipo impecable de abogados que han hecho una defensa que está dejando precedentes. Pero ¿qué pasa con aquellos que no pueden defenderse? Y ahí entro al punto que quería hablar, que no es solamente el Ministerio Público. Porque tu Ministerio Público, yo, abogada de la parte, somos quienes litigamos, pero vamos ante un juez. Y ese juez tiene el deber de ser completamente imparcial. ¿Y qué hemos visto durante este tiempo? Que desgraciadamente ese juez que debió arbitrar entre la posición del Ministerio Público y la posición de la parte, inclinó la cancha a favor del Ministerio Público y no controló absolutamente nada, permitió copy-paste, permitió 19 correcciones indebidas, permitió dilaciones inconstitucionales, permitió que se llegue al punto de que todo tenga que devolverse a la etapa intermedia. Y esto, por tanto, también es un mensaje al Poder Judicial. Si tenemos un juez de garantías, ese juez es de garantías, no es el juez para apoyar al Ministerio Público en la supuesta persecución del delito. Es para verificar lo que tú decías, que se aplique la ley en base a los hechos. Hay a veces casos en los cuales la presión mediática aturde, y entonces esa presión mediática mal ejercida. Y sabemos que durante todo el quinquenio pasado hubo una maquinaria de prensa ensordecedora que se trasladó a las redes sociales también, que obligaron prácticamente a que ya se sentenciara, incluso sin proceso, a determinados actores políticos. Entonces eso tiene que terminar, pero el rol del Poder Judicial controlando que se actúe de acuerdo a ley y en apego a los hechos, más allá de cualquier presión externa que haya, es fundamental en un Estado de Derecho. Se habla mucho de la reforma del sistema judicial. ¿Qué propuestas traerías tú a la mesa o qué observaciones, oportunidades de mejora tiene el sistema judicial actual? Enormes. En el 2018, cuando tuvimos precisamente todo este acoso por parte del gobierno, Martín Vizcarra y sus reformas, tanto del sistema electoral como del sistema de justicia, tuve el honor de presidir la Comisión de Constitución en 2 oportunidades. Y se conformaron mesas de trabajo, Pancho, que involucraron a todo el Estado. Defensoría, Contraloría, el Ministerio de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y, por supuesto, el equipo del Congreso de la República. Y se han elaborado informes allí muy consistentes que resuelven problemas
inmediatos, mediatos y de largo plazo. Saludo que se haya conformado la Comisión de Reforma que ahora está presidida por la congresista Mari Carmen Alba. Yo le sugeriría que revise ese material porque fue un material trabajado desde el aspecto técnico y operativo. Libre de la influencia y el ruido que a veces facilita la toma de decisiones poco sensatas. Hay un material bastante importante ahí que acorta procesos, que garantiza el respeto por los plazos procesales, que limita el uso abusivo de una o de otra parte de recursos dilatorios, etcétera, ¿no? Es algo bastante más complejo que dar una sola receta. Por eso es que me refiero a estos informes que fueron bastante completos. Bien, muchas gracias, Rosa, por acompañarnos esta mañana. Muy bonito verte, en realidad hace tiempo no conversábamos, siempre es un placer conversar contigo. Esto da para desagregarlo, así que sería punto por punto y yo feliz. Así es. Así que pronto volveremos a tener a Rosa Bartra acá en Tendencias por Radio BTL 100.1 FM.